Ok, bienvenidos damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a este primer episodio de su podcast Uno Diario al Despertar. Y la verdad el objetivo de este podcast es aprender un poquito más sobre la espiritualidad, aprender a meditar. Quiero dar algunas técnicas de meditación. Hace muchos años he llevado el proceso de la espiritualidad, llevo 3 años en esto. La verdad, yo en mi vida me había visto involucrado en estos temas. Sí era religioso porque mi familia lo practican mucho, pero no era como algo que me llenara por completo, ¿no? Entonces, en mi familia practican la religión del catolicismo, somos católicos, y la verdad no tuve una buena experiencia con el catolicismo, se podría decir. Me enfadaba eso de estar rezando, de estar repitiendo penas y culpas, y eso de que te dabas golpes de pecho. Y a mí me pasaba algo muy curioso porque mi familia es súper católica. Tengo unas tías que eran como muy de golpe de pecho, ¿no? Entonces iban al templo todos los días, todas las mañanas súper temprano y muy bien arregladas y todo. Y una vez que entraban al templo, todos rezaban y todos se daban sus golpes de pecho. Salían de ahí y pues seguía su vida cotidiana criticando, mentían, hacían todo lo contrario que yo escuchaba al padre decir en esas misas, ¿no? Entonces a mí se me hacía muy curioso. Yo pues mi familia no era ni de lo más rica, pero vivíamos, yo soy de un lugar que se llama Tuxtepec, Oaxaca. Bueno, antes que nada, perdón, me presento, mi nombre es Leonardo Andrade. Y bueno, déjenme platicarles un poquito de mí en este primer episodio. Lo estamos grabando en vivo en TikTok. Y pues un saludito a toda la gente que está ahí. Les digo, entonces yo vivía en un lugar que se llama Tuxtepec, Oaxaca. De ahí vengo, ahí nací. Y es un pueblito muy chiquito. Bueno, era un pueblito, ya tengo entendido que ya creció mucho, ya se hizo una ciudad. Y colindamos nosotros con Veracruz. Estamos pegaditos a Veracruz, llegamos más rápido a Veracruz que a Oaxaca. Entonces nos denominan guajarochos porque tenemos muchos modismos de Veracruz, pero pues también pues no dejamos de ser oaxacos, ¿no? Entonces el chiste es que mi casa estaba cerca de un parque ahí en Tuxtepec. Y en ese parque pues obviamente había un templo. Entonces yo me acuerdo que iba siempre a jugar. Me acuerdo que ahí conocí amiguitos y todo. Y muchas veces se me hacía súper rarísimo pues que había ciertos tiempos o ciertos momentos del día que la gente se reunía en ese templo, ¿no? Pero a mí lo que me llamaba mucho la atención era que la gente iba con sus mejores ropas. Iban vestidos así súper elegantes y muy como si fueran una fiesta. Entonces a mí se me hacía muy curioso porque pues decías, pues ¿qué se está celebrando ahí, no? Yo de niño obviamente pues andaba ahí jugando en la tierra y todo, entonces andaba chamagoso. Y al entrar al templo pues yo veía que toda la gente se me quedaba mirando, o sea, como juzgándome de qué hace este niño aquí, por qué viene solo. No es que mis padres me descuidaran, sino que eran otros tiempos en los que uno podía jugar libremente en la calle sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de ir ahí y veía que la gente pues se reunía, tomaban la misa, había una persona ahí en medio dando dizque la palabra del Señor y todo. Y pues yo recuerdo eso, ¿no? Que yo tenía mis tías que iban ahí todos los días, no había un solo día que no fueran a misa. Y yo veía que pues les daban ahí la palabra, les decían más o menos cómo debían de vivir la vida, cómo era más o menos la forma correcta de vivir. Pero yo veía que mis tías y mis familiares no respetaban eso. Entonces, y no solamente ellas, sino también la gente. Algo que se me hizo súper curioso, yo al principio creía firmemente. Yo creía firmemente y se me hizo súper curioso que pues mi mamá me platicaba obviamente de la religión y todo, y me hablaba de estas cosas
que el Padre Nuestro, que el ángel de la guarda, y me decía que había un ángel que nos cuidaba. Y este tipo de información que, pues, cuando uno está chavito, pues empieza a imaginar cosas, ¿no? Empiezas a decir, a ver este mundo increíble y de una persona que se sacrificó por nosotros. Y tú decías, no manches, o sea, este tipo era como un superhéroe, ¿no? Caminaba sobre el agua y todo el show, ¿no? Entonces, eran historias increíbles, y entre ellas, pues mi madre me había explicado que los padres eran como los representantes de esta persona, de este superhéroe en la tierra, ¿no? Y decían que ellos estaban supuestamente solamente casados con la iglesia, o sea, que no podían tener una mujer, no podían tener hijos, que ellos estaban firmemente devotos a la religión. Pues ándale tú, que estando ahí, o sea, que viendo estas situaciones, yo veía que el padre salía, era una persona así, pues muy robusta, ¿no? Para no decir otra palabra. Y yo veía que el padre salía y tenía su esposa, y tenía un carro de lujo, y tenía hijos. Y yo decía, oye, como que esto no concuerda con lo que me había dicho mi mamá, ¿no? Entonces, pues pasan estas situaciones y yo empiezo como a negar esa realidad en la que mi familia estaba inmersa. O sea, a mí no me empieza ya a llamar la atención nada de eso. Porque yo decía, bueno, es que si sigues las reglas al pie de la letra, pues supuestamente vas a tener una salvación. Pero yo veía que no, pues en mi familia mentían. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 10 años, se fue de la casa, y bueno, pues vino una sarta de mentiras. Mi mamá se fue para abajo, y mi hermano pues se empezó a rebelar, comenzó a fumar y comenzaba a tomar alcohol, y yo veía estas cosas y a mí se me hacía súper extraño y súper raro. En mi escuela también había niños pues que platicaban. Bueno, a mí la verdad, yo eso sí voy a ser sincero, nunca me faltó amor en mi casa. Era un niño muy, muy amado, muy querido, había mucho cariño en mi casa. Mi mamá siempre se enfocaba en darnos mucho cariño y aprecio. Pero a pesar de que había este cariño y aprecio y todo lo que tú quieras, pues no dejabas de vivir una vida pues no muy cómoda, ¿no? Nunca nos hizo falta comida, ni techo, ni nada. Pero las situaciones en la casa pues no estaban muy chidas. Entonces, quieras o no, empiezas a vivir este tipo de situaciones y tú dices, es que si hay un Dios, si hay alguien allá arriba que se supone que me está cuidando, ¿por qué me está pasando este tipo de cosas? ¿Por qué estoy viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces llego a la edad de 15 años. Yo para esto, en toda mi infancia, viajábamos mucho aquí a Guadalajara. Radico aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y aquí vivían mis abuelos maternos, aquí vivían. Entonces ellos iban mucho de visita allá a Tuxtepec, y yo venía de vacaciones aquí a Guadalajara. Entonces aquí me la pasaba súper padre, mis primos y todo, el cotorreo, el relajo. Yo veía que la vida aquí en la ciudad, en Guadalajara, pues era mucho más alivianada que en mi casa, ¿no? Entonces yo para esto, cuando cumplí 15 años, pues tomé la decisión de venirme a vivir aquí a Guadalajara. Y me acuerdo que mis abuelos, en cuanto llegué aquí, terminé la secundaria y llegué a vivir aquí a Guadalajara, mis abuelos a todo dar, ¿no? O sea, yo dije, bueno, pues vengo a empezar de nuevo, es una nueva historia, algo chido. Ya me quité las broncas de mi familia, de que mi papá diario me estuviera preguntando por mi mamá, y mi mamá diario me estuviera preguntando por mi papá, y todo este show. Y llego aquí a Guadalajara y mi abuelo lo primero que me dice es, no, pues todo tranquilo, todo normal, pero pues ya vamos viendo cuando empiecen las clases y shalala. Pues ándale tú, que todos los primeros 3 meses, porque cuando yo llegué aquí a Guadalajara ya habían pasado
como las listas o los registros para poder entrar a la prepa. Entonces, pues yo me perdí eso, se puede decir que un semestre. Y pues mi abuelo me dijo, pues en lo que te acomodas y todo y lo vuelves a aplicar para el examen y eso, pues hay que meterte a algún lado a estudiar o algo. Pues yo ya sabía algo de inglés y computación y pues me metí a clases de lo mismo, ¿no? Bueno, pues todo estuvo muy chido, muy chévere en ese tiempo. El problema fue cuando ya decidí entrar a la prepa. Llego a la prepa aquí en Guadalajara. Para los que conocen, o más bien para los que no conocen, hay una escuela que se llama CETI, ¿sale? Y esta escuela es como, no es semiescolarizada, pero más bien sales con carrera. Es una escuela pues un poco difícil, pero pues es muy difícil en el sentido de que hay mucha tarea, ¿no? Llevas tus materias normales, pero más aparte llevas materias de la carrera. Hay diferentes carreras a escoger. Nadie me dio una luz verde de decirme, oye, fíjate, esta carrera es más fácil. Yo llegué, a pesar de que ya tenía un primo ahí estudiando, pues yo llegué y pues a la brava, viendo a ver qué onda hay. Había puras carreras de química y de alimentos y que no sé qué. Y a mí me gustaba mucho esta onda del cine, de la animación. Yo recuerdo que cuando estaba chico teníamos televisión por cable. Por eso les digo que no sufrimos en el sentido de que no éramos muy pobres, pero sí teníamos muchas comodidades, ¿no? Mi mamá, la verdad, sí nos tenía muy bien consentidos. Entonces teníamos televisión por cable y ahí en el cable había un programa que yo veía en un canal que se llamaba La Magia del Cine. Y yo veía cómo la gente creaba las películas y todo, los efectos especiales y todo este show, el maquillaje. Y luego hubo una película que me marcó mucho la infancia, que era El extraño mundo de Jack. Hicieron un programa especial sobre cómo Tim Burton creó esta película y yo quedé fascinado. Yo veía cómo con juguetes, porque pues sí, la verdad eran muñecos, podían crear historias. Entonces esa era mi infancia yo sí me la llevé creando historias en mi mente y mi mamá siempre nos dio ese, pues no sé si puede ser un buen o mal hábito, pero siempre nos tenía películas, ¿no? Entonces íbamos a un lugar a rentar películas. Entonces yo crecí con toda esta onda del cine, de la animación. Yo me acuerdo que dibujaba y me salían muy bien los dibujos. Y yo decía, no, pues yo cuando sea grande yo quiero estudiar animación, yo quiero ser dibujante, no sé, quería hacer películas de animación. Entonces llego aquí a Guadalajara y mi objetivo era estudiar la prepa normal, porque yo sabía y tenía entendido que si tenías la prepa, ya podías aplicar a este tipo de trabajos, ¿no? Pues entro aquí y pues no me tocó la prepa normal. Mi abuelo me dijo que esas tonterías del cine pues no me iban a dar de comer. Entonces, pues me meten en esta escuela, al CETI, y de las carreras que había, pues había una que obviamente yo dije, pues la más fácil, computación, ¿no? Pues me metí a esa, pero tenía que escoger una segunda opción. Y mi segunda opción fue electrónica y comunicaciones. Yo dije, a lo mejor ahí veo, no sé, cómo funciona la televisión o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces entro a esa carrera, me aplican los exámenes y todo. Para esto, pues esa escuela es muy estricta, te hacen examen de antidoping, te hacen examen psicométrico. O sea, es como si fueras a aplicar para un trabajo. El chiste es que yo venía en blanco porque la verdad la escuela en Oaxaca no era muy buena. Y digo no era porque la verdad pues yo no estoy viviendo ahorita ahí, no sé cómo sigan las cosas, pero en mis tiempos no era muy buena. Era de las peores escuelas que uno podía estudiar en Oaxaca. Estaba muy marginal el show, estaba muy abandonado tanto por gobierno como por la gente, casi nadie volteaba para allá. Entonces, a pesar de que es uno de los lugares más ricos de cultura y comida, o sea, en el mundo, porque Oaxaca
lo que es Oaxaca, Chiapas, todos esos lugares son hermosos. Pero no sé por qué, pues el gobierno y la gente, la cultura no tenía su vista ahí en ese lugar. Bueno, el chiste es que pues aplico el examen y todo, y para esto cuando aplico el examen, mi abuelo sacó su verdadera personalidad. Y entonces ahí me dijo, ¿sabes qué? Si no quedas, te vas de retache a Tuxtepec, yo aquí no te quiero. Con esa mentalidad, o más bien con esa premisa de lo que iba a ser mi nueva historia, pues yo no tenía como nada que ganar y tenía mucho que perder. Entonces recuerdo que fui a aplicar el examen y todo el mundo me saturaba con cosas como no la vas a hacer, está muy difícil, nadie entra a la primera, tu abuelito te la dejó muy cañón, como que a la primera vas a aplicar y vas a quedar, nadie nunca llega al CETI y queda en la primera. Y yo decía, no, pues no puede ser una escuela tan difícil, ¿no? Pues ándale que aplico y pues pasan los meses porque tenían que hacer las evaluaciones y todo. Y cuando toca ir a ver las listas de los que se habían quedado, pues voy y checo y yo no estaba en la lista. Entonces me acuerdo que me agüité bien machín porque para esto pues yo estaba viviendo solo aquí, o sea, mis papás estaban allá en Oaxaca. Y mis abuelos pues más bien mi abuelo era muy estricto. Entonces yo no tenía aquí ni a quién darle la noticia, ni siquiera tenía un hombro en donde llorar, porque yo decía, no manches, o sea, pues ya me voy a regresar porque no quedé en listas, me voy a regresar a Oaxaca. Pues ándale tú que ahí voy, caminando, con la cabeza agachada, todo agüitado, pues a regresar ya a mi casa para que mi abuelo me dijera, no, pues ya, para esta semana te compras tu boleto y te vas de retache, ¿no? Pues ándale que ahí voy a medio camino y me acuerdo que yo había aplicado para una segunda materia, una segunda carrera. Y dije, vamos a ver si de casualidad quedé en la otra materia, porque yo había checado en computación y en computación no quedé. Entonces ahí voy de regreso y pues la sorpresa de mi vida que cuando veo las listas, en primer lugar estaba mi nombre, Andrade Márquez. Y yo me acuerdo que empecé a gritar ahí en el pasillo de la escuela, nadie me vio. Bueno, sí, me vieron unos que se me quedaban viendo medio raros, pero empecé a gritar así como, sí, a huevo. Pues ahí voy, de regreso bien contento. Y para esto yo tenía unos padrinos que vivían cerca de la escuela. ¿Sale? Ellos vivían ahí cerquita. Y recuerdo que fui, ahí estaba mi primo y todos mis primos. Y llego con ellos y ya yo también te la hice de emoción, ¿no? Me dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Cómo saliste? Y yo así les puse cara de agüitado. Le dije, no, pues es que no salí en listas. Y me dijeron, no, hijo, pues no te preocupes, nadie en la arma la primera. Todo está bien. Le digo, pero no salí en listas de computación, sí salí en listas de electrónica. Y ya me dijeron, no, pues qué chido, qué bueno. Me festejaron, me abrazaron, me hicieron fiesta. Y la verdad me sentí muy bien. Cuando voy de regreso a casa de mis abuelos y les doy la noticia, pues adivinen cómo fue le quise aplicar la misma que con mis padrinos y adivinen cómo fue el recibimiento. Pues ahí fue, mi abuelo nada más me dijo, no, pues está bien, qué bueno que no te vas a regresar y ya vas a empezar a estudiar. No me hicieron ni fiesta, ni me felicitaron, ni nada. Pues ándenle que yo tenía mi habitación en la casa ahí de mis abuelos, pues era la habitación de los tiliches. Así, no sé, los que sean muy mexicanos pues van a saber de qué estoy hablando. Y yo ahí dormía en un colchón. Tenía ahí mi colchón para dormir. Pues ahí fue donde empezó el problema. Porque cuando yo empecé a entrar a la escuela y empecé a estar estudiando, pues yo ya no tenía derecho a ver la televisión, yo ya no tenía derecho a salir, yo ya no tenía derecho a recibir llamadas de mis amigos. Si mis primos me invitaban a algún lado, tampoco podía ir. No podía irme a quedar a casa de mis primos tampoco. Yo venía a estudiar, según mi abuelo, y así tenía que ser. Entonces, yo recuerdo que toda esa adolescencia, o más bien todo el año, más bien todo el semestre de mi primer semestre
de estudios en el CETI fue caótico. Yo tenía que levantarme súper temprano porque entraba a las 7 de la mañana a clases. Entonces tenía que levantarme a las 5 de la mañana, barrer la cochera, ¿sale? Barrer la cochera, la calle, recoger la basura y tenía que hacerme mi desayuno. Me hacía yo el desayuno y aparte, pues ya me metí a bañar. Aparte de que me hacía el desayuno, también me tenía que hacer el almuerzo e irme a la escuela, a clases, porque entraba a las 7 de la mañana. Entonces, para mí esto era súper nuevo porque yo no lo había hecho antes. O sea, yo era como estar independizado, como ser tú vivir solo a los 15 años, porque mis abuelos no hacían, o sea, para mí no hacían absolutamente nada, ¿no? Entonces yo tenía que hacerlo todo, porque mi abuelo tenía el pensamiento, si vives en mi casa, si vives bajo mi techo, vas a vivir con mis reglas. Entonces mi abuelo decía, si quieres ganarte el pan de cada día, pues tú tienes que prepararte tu desayuno, tú tienes que barrer, antes de prepararte el desayuno tienes que barrer la cochera y todo, porque si no lo haces, entonces no tienes derecho a comer. Entonces, yo en ese tiempo, yo lo veía como que, ay, no sé, qué abuelo tan culero, ¿no? O sea, tú puedes decirlo, ay, qué abuelo tan malo, qué abuelo tan mala onda. Pero ahora que ya estoy grande, ahora que ya tengo mi propia vida y mi propia casa y mi familia, mi hija, mi esposa, agradezco cada segundo que pasé en esa casa. Porque eso fue lo que a mí me formó. Ese abuelo tan, ponle entre comillas, abusivo, o sea, tan mala onda, tan, pues sí, tan gacho, ¿no? Que no tenía corazón. Para mí no tenía corazón. Ese era el padre que yo nunca tuve. Ese era el papá que yo nunca tuve, la formación que me hacía falta. Entonces, yo en ese tiempo no lo veía así. Para mí eran desgracias. Y siguió la vida. No les voy a contar toda la historia de mi vida porque los aburriría, pero quería llegar a ese punto. Hay cosas en la vida en las que te marcan, en las que tienes que vivir de esa forma para poder crecer, para poder ser una mejor persona. Si mi abuelo no se hubiera comportado de esa manera, les apuesto que yo no tuviera esta nueva mentalidad que tengo ahora. Yo no hubiera vivido la experiencia que viví hace 3 años. Yo no sería la persona que soy en este momento. Y es muy curioso porque, no sé, los que hayan visto, les gusta mucho el cine y eso. Hace poquito se estrenó la película de Spider-Man dentro de Spider-Verso. Es una película de animación. Y hay una parte ahí en la película que dice que hay momentos canónicos, momentos que te marcan para formarte en tu vida, ¿no? Pues estos momentos son clave, que si tú estás en la babosa, te los pierdes. Entonces hay que estar muy atento de estos momentos canónicos en la vida. Yo tuve mi primero fue ese, con mi abuelo, o más bien, ese fue mi segundo, porque mi primero fue cuando mi papá nos abandonó. Entonces mi primer momento canónico en la vida fue cuando mi papá se fue de la casa. Ese fue mi primer momento canónico. De ahí fue mi abuelo, conocer a mi abuelo, vivir con él y que experimentara todas esas cosas. El cómo me trataba, cómo me exigía. Yo tenía que, en esa escuela, en el CETI, teníamos que sacar promedio de 80. Si no sacabas promedio de 80, no pasabas, no ibas al siguiente semestre. O sea, no pasabas la materia. Y les juro que yo ese semestre estudié con todas las ganas del mundo. Y no pasé. Me quedé retenido en el primer semestre con 5 materias. Entonces a lo que voy es eso. Hay momentos en la vida en las que tienes que vivirlos. Y no es porque estés viviendo mal. Simplemente es porque estás aprendiendo. Yo nada de esto entendía hasta hace 3 años que tuve mi despertar espiritual. En mi despertar espiritual
ya lo contaré, lo he contado muchas veces en vivos en TikTok, lo he contado en un podcast que se llama Goza la Vida, lo he contado también en otro podcast que tenía que se llama Estoy aquí con Leonardo Andrade. Ya he platicado esa experiencia. No quiero platicarle esa experiencia en este episodio porque sería muy muy largo. Si quieren lo abordamos en el siguiente episodio. Pero en este episodio me encantaría decirte eso. Lo que vas a aprender aquí es cómo reconocerte en esta vida. O sea, cómo valorarte, cómo poder llevar la vida un poquito más amena. Te voy a explicar cosas que para mí eran como negar la espiritualidad. O sea, por ejemplo, la típica pregunta que la gente se hace: si existe un Dios, ¿por qué existe tanta maldad? Y ¿por qué se mueren niños? ¿Y por qué violan gente? ¿Y por qué hay ladrones? Si existiera un Dios, no existiría este tipo de personas. Pues déjame decirte que no hay nada más equivocado que tener ese pensamiento. Entonces, aquí te voy a explicar el por qué existen esas personas. Te voy a explicar el por qué te pasan cosas malas en tu vida, que en realidad no son cosas malas, sino que son experiencias. En esta vida no hay bueno ni malo, solamente es. Y hay que comenzar a aprender a ver la vida de esa forma. Te voy a empezar a desprogramar porque estamos programadísimos con ideas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Estamos programadísimos con ideas en las que pensamos que es como se debe de vivir la vida y no es así. Ya estamos despertando, pero falta mucho trabajo que hacer. Entonces, en este podcast, esto es lo que quisiera abordar, esos temas en los que mucha gente habla y presume de conocer, pero no te hablan con la verdad. No te dicen exactamente qué es lo que significa la espiritualidad, qué significa el meditar, qué significa de verdad quién es o qué es Dios. No te explican absolutamente nada, solamente te dan ideas, cosas que leen en libros. Y yo te voy a decir algo, ahí no se encuentra absolutamente nada de la espiritualidad. Entonces, por más libros que puedas leer, por más cosas que puedas entender, si aprendes otros idiomas y empiezas a leer escrituras de otros idiomas y todo, no vas a entender absolutamente nada de la espiritualidad si no sabes, si no tienes la verdad en ti. Si no tienes la capacidad de poder procesar esa información. Hay algo muy padre que he estudiado en este camino, se llama ocultismo, y mucha gente cuando dices esa palabra, es que estudio ocultismo, mucha gente piensa que haces rituales y que ya andas metido en magia negra o yo qué sé. No hay nada más sano y nada más chingón que el ocultismo, porque algo que puedes ocultar, o sea, no hay nada más como mostrar la verdad para que la gente no lo crea, ¿sale? No hay nada más sano que el ocultismo, y les voy a explicar por qué. Nuestro maestro, vamos a dejarnos aquí de religiones y de tonterías, vamos a tener la mente abierta. Si no estás abierto a estos temas, te aconsejo que te vayas del podcast. O sea, este podcast no es para ti. Si tú piensas que hablar de religión, hablar de la naturaleza, hablar de Jesús o de Buda o de estos maestros que nos han enseñado muchas cosas de vivir la vida, si piensas que todo esto son tonterías, eres súper libre de irte de este podcast. Este podcast no es para ti, ¿sale? No demuestres la persona que eres insultando o poniendo cosas tontas que ni siquiera tú entiendes simplemente porque no sabes de lo que la gente está hablando. Eso es algo que debes de aprender a respetar. Yo cuando tuve mi despertar espiritual, lo primero que quería era convencer a la gente de que estábamos viviendo en una vida
imposible, que así como vivimos no podemos vivir. No hay nada más erróneo que eso, ¿sale? Esas personas en las religiones, porque lo he visto, hay personas que vienen aquí a la puerta de mi casa y me tocan para hablar de la palabra del Señor. No hay nada más erróneo que eso. No debes de convencer a nadie. No debes de estar ahí diciéndole, es que este Dios es el verdadero, es que este maestro es el real. No hay una realidad, solamente es tu realidad, tu perspectiva de ver la vida, tu única realidad. Todos vivimos nuestra propia realidad, esa es la verdad, ¿sale? Cada persona vive su propia realidad. Entonces yo no puedo juzgar, yo no puedo juzgarte, no puedo señalarte, no puedo decirte que lo que estás haciendo esté bien o está mal, porque es tu verdad, es tu realidad. Hay algo que aprender en esto, es eso, toma nota, respeta la realidad de cada quien, ¿sale? Entonces yo cuando tuve ese despertar, te digo, quería correr a decirle a todo el mundo que estábamos viviendo mal, que no nos separáramos, que todos somos una unidad y bla, bla, bla. Y me topé con pared simplemente al platicarle estas cosas a mi esposa. Ahí me topé con pared. Porque mi esposa lo primero que hizo fue, cállate. Me estás saturando de información. Yo nada de eso entiendo y no lo quiero entender en este momento. No quiero hablar de eso en ese momento. Entonces yo decía, oye, pero ¿cómo no quieres saber la verdad? ¿Cómo no quieres saber que estamos viviendo en una vida equivocada? Que es por aquí el camino, no es para acá. Entonces, a mí se me hacía imposible cómo la gente seguía repitiendo los mismos errores, ¿no? Luego tuve una sesión, después de mi despertar espiritual, tuve una sesión aquí hay una ceremonia que se llama la ceremonia del sapo. Es el sapo Alvarius, se me hace que se llama. Y tuve una sesión de estas y ahí entendí, ahí se me reveló mi verdad, ¿no? Entonces yo recuerdo que había llegado con esta mente tan saturada de ideas, con un corazón tan abierto, Bufo Alvarius. Un corazón tan abierto, un mar de conocimiento que yo no sabía cómo procesarlo. Entonces, recuerdo que en esa sesión me dijeron, tienes que tener antes sea una intención o una petición. Antes de realizar este ritual hay que hacer una intención. Entonces yo recuerdo que mi intención fue saber la verdad. Yo dije, quiero saber la verdad, quiero saber si eso que vi, si eso que viví, pues está erróneo. A lo mejor viví algo que no es, algo que no debe de ser, ¿no? O sea, a lo mejor estaba drogado y pues no es esa la verdad, ¿no? A lo mejor fue una alucín, yo qué sé. Pues en esa sesión de Bufo, fue súper padrísimo lo que viví. Ya lo explicaré en otro podcast. Pero algo que sí tuve en claro fue, simplemente al ingresar en ese lugar, y no hablo de un lugar físico, sino hablo de un lugar espiritual. Al ingresar ahí, lo primero que sentí, porque ahí no hay palabras, ¿sale? Son como sentimientos, sensaciones. Y tu mente, o más bien tu conciencia, trata de traducirlo en la experiencia en la que estás viviendo, en este caso la humana, ¿no? Con palabras. Entonces esa sensación que yo sentí ahí en ese lugar, la traducción en palabras fue, ya viste, o ya te diste cuenta que todos los caminos te llevan a mí. Cuando yo escuché, pues digo que escuché porque no hay otra forma de explicarlo, esas palabras dentro de mí, les juro que solté un mar de lágrimas, porque ahí entendí y comprendí que no hay un camino, que todas las experiencias que vives son parte
del camino. Son cada vivencia que vas experimentando en la vida es como un ladrillo de esta construcción del camino en el que vas viviendo esta experiencia que al saber cómo vivirla, se vive fantástico. Entonces cuando a mí me dicen esto, ya viste que todos los caminos te llevan a mí, yo ahí comprendí que no hay error, ¿sale? No hay bueno, no hay malo, no hay bien, no hay mal, no hay error. Estés donde estés, en este punto de tu vida, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Es parte de la experiencia. Entonces, después, pues yo pregunté, ya estando ahí, dije, pues déjame me explayo, ¿no? Tengo muchas preguntas que hacer. Entonces, estando ahí, yo pregunté que qué hacía con esta información, o sea, ¿qué hago ahora con esto? La respuesta fue, pues vivir. ¿Sale? Hay que vivir. Y yo dije, bueno, y si alguien me pregunta o es que quiero compartirlo, me dijo, pues compártelo, pero algo que entendí es, no convenzas a nadie, porque algo que tenemos es libre albedrío, y el libre albedrío es eso, tú eres capaz de creer lo que tú quieras, y está padrísimo. Entonces, la experiencia del ladrón, la experiencia del que se cree satánico, la experiencia del que se cree tocado por Dios, la experiencia de todos es válida. Y todo está en lo correcto. ¿Sale? Todos tienen la verdad, que es su propia verdad. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de pláticas vamos a tener en este podcast. Espero que en este primer episodio hayas tenido un oriente de por dónde van a ir los tiros. Vamos a repasar pues libros. Quiero traerles libros de cosas que después de mi despertar espiritual empecé a leer y empecé a ver que hay ciertos libros que te dicen la verdad. Pasajes en la Biblia también hay muchos que te dicen la verdad. Personas que cada uno, canciones que también te dicen la verdad, pero pues estamos dormidos, estamos viviendo nuestra propia experiencia, estamos inmersos en este juego de la vida en el cual pensamos que el que más tenga es el ganador, y pues es todo lo contrario. Hay algo que quiero compartir contigo antes de despedirme, que es para que vean que la ciencia y la espiritualidad no están peleadas, y todas aquellas personas que dicen no, yo no creo en Dios, esas son patrañas, yo creo en lo científico, ¿sale? Entonces, está bien, si tú crees en lo científico también es correcto, está perfecto, pero hay algo que quiero compartir contigo, que es aquí donde yo digo que se fusionan estas dos entidades. Y está padre tenerlo también en mente. Albert Einstein era un científico y todo el mundo lo conoce. No creo que haya una persona en el mundo que no conozca a Albert Einstein. Y él dijo una vez en una entrevista que si él creyera en Dios, creería en el Dios de Spinoza. Spinoza fue un filósofo y pues me di a la tarea de buscar algo de Spinoza, y fíjense lo que me encontré. Está padrísimo, entonces pongan atención. Dice, este es el Dios de Spinoza, o naturaleza, ¿vale? Dios hubiera dicho, deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti.
Deja ya de culparte de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado, con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas, que nada tiene que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus hijos, en los ojos de tus padres, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, no te critico, ni me enojo. No me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a lo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora, y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de la vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si estas fueran tus únicas oportunidades de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o te portaste mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tus hijos, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios egoísta crees que soy? Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo, cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de explicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, estás vivo. Este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué necesitas más explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy, latiendo en ti. Ese es el Dios de Spinoza. Es el Dios en el que Albert Einstein creía. Y es el Dios en el que hoy yo
te voy a presentar al resto de estos podcasts. Mi nombre es Leonardo Andrade y me encuentras en redes sociales como @ornaoel. Espero que estés muy bien, mi querido mago, y nos estamos viendo en el siguiente episodio.